Buenas tardes. Hoy os quiero hablar de los jigs o anzuelos de cabeza plomada para vinilos. Me imagino que sabréis que ahora mismo el vinilo es el señuelo que seguramente más se utiliza en la pesca de depredadores de agua dulce, sobre todo lucios y luciopercas, que es en los que me voy a centrar yo en este tutorial. ¿Por qué? Porque es contrastada su efectividad y su versatilidad, es decir, lo puedes hacer trabajar en cualquier nivel de la capa de agua. Puedes pescar con ellos prácticamente en superficie, a medias aguas y sobre todo en el fondo cuando utilizas jigs con buen peso. Así que este tutorial, aunque no me gusta llamarlo así, es más bien la indicación de los jigs que más utilizo. Lo vamos a dividir en tres secciones: forma, tamaño y peso del jig. Tamaño. Está claro y es obvio que debéis poner un jig acorde con el tamaño del vinilo que vais a utilizar. Por ejemplo, en un vinilo como este de 12 centímetros, un jig, en este caso de 5.0 o 6.0, os será más que suficiente para, al montarlo, que el anzuelo sobrepase un poco el centro del vinilo, que no obstruya la cola para que no pierda esta movilidad, que es lo que más atrae a los peces, pero que el anzuelo no sea tan pequeño como me pasó en este montaje con un vinilo de 15 centímetros, jig de 5.0, pero como veis se queda un poco corto, se queda sin anzuelo gran parte del vinilo, lo que te hará de fallar muchas picadas. En este caso le he puesto una potera, pero lo suyo es poner un jig que te llegue, como os he dicho, un poco más allá del centro de lo que es el vinilo. Por tanto, aquí un 2.0 incluso será ideal para este montaje en un vinilo de 15 centímetros. Así que no hay más que decir. Jig acorde al tamaño del vinilo. Vinilo grande, jig mayor. Y vinilo pequeño, jig más pequeño. No hay más misterio. El peso. El peso del jig y por tanto del vinilo lo tendréis que adaptar sobre todo a la profundidad que queráis pescar. Si tenéis constancia o creéis que lucios o luciopercas están en el fondo y están comiendo en el fondo, es conveniente poner buen peso en el anzuelo. Por ejemplo, yo utilizo jigs de 35 gramos. ¿Veis? Te bajan antes al fondo y a la hora de recoger ya sabes que en cuanto mueves la manivela del carrete se te eleva el vinilo por mucho peso que lleves. Así que para hacerlo trabajar por el fondo a toques o en una recogida lenta para que no se te suba, es muy aconsejable meter bastante peso. 35 gramos, muy aconsejable, o de los que más utilizo yo. Aunque desde orilla, si bajamos un poquito, para evitar sobre todo pérdidas, 20 gramos, 25 gramos, no hay que ser en la pesca nunca exactos, te valdrían también. ¿Veis? 20-25. Si queremos pescar más cerca de no tan profundos, es una época en que consideramos que el lucio está por los árboles, por las orillas, después del desove, por ejemplo, antes. Las luciopercas, sobre todo por la tarde, también se acercan muchas veces a comer. Pues utilizaremos jigs del tamaño que nos pide el vinilo, pero bajando el plomeado. ¿Veis? Por ejemplo, este es de 10 gramos. Este de 10 gramos para un jumbo de este tipo, ideal. En cuanto lo lances no te va a bajar muy deprisa y para pescar sobre los 2-3 metros, 4 o 5 si lo dejas un poquito más de bajar, te funcionará perfectamente. Menos profundidad, vamos a utilizar jigs más pequeños, menos pesados, para
moverlo mejor en la capa de agua que deseamos. Así que nada más. Pescar profundos, jig 25, 20, 25, 35 gramos es lo que os recomendaría. A medias aguas o zonas de menos profundidad, pues os bajáis a jig de 10 gramos. Menos de 10 gramos es que no es aconsejable, porque se supone que vamos a pescar con cañas potentes y es que encima no los vamos a poder ni lanzar. Pero vamos, a gusto del consumidor. Unos anzuelitos plomados allí de 10 gramos os vendrán perfectamente para pescar con cualquier vinilo en zonas más someras. Forma. Ya sabéis que en el mercado hay una gran variedad de la cabeza plomada del jig. Está la más normal, la redonda, pero también hay otras de formas más aerodinámicas, otras que se asemejan mucho a la cabeza de un pez, muy lograda, por cierto, hay que reconocer, pero yo considero que un pez a la hora de atacar no se está mirando si la cabeza es más redonda, menos, más fidedigna a la realidad. El caso es que yo supongo que lo que mirarán más es el color y sobre todo la movilidad del vinilo. Por tanto, y porque son más baratas, todo hay que decirlo, yo siempre utilizo jigs con la cabeza redonda. Normalmente los veréis en el mercado de esta forma, de este color plateado. Y una vez un pescador experto, siempre hay que hacerle caso a los pescadores que saben, no es mi caso, yo solo os digo con lo que pesco, me indicó que le iba bien para pescar lucios y luciopercas a los vinilos pintar con una laca cualquiera de uñas la cabeza de negro al jig. Que el contraste, ¿veis? El contraste lo hace muy atractivo al depredador. No sé si será cierto, pero ya entramos dentro de las manías de los pescadores. Yo desde entonces lo hago así, los pinto de negro y los utilizo. Y me va bien. Bueno, vamos a ver, unos días va bien y otros días no van bien, porque ya sabemos que estamos a expensas de la actividad y de lo que quieren hacer en cada momento los peces. Con lo cual, yo os aconsejaría el que utilizo, el redondo. Si lo queréis pintar de negro, puede ser que sea un factor a favor de que saquéis más. Eso es cuestión de probar, pero claro, es indemostrable. Porque no sabemos cuando sacamos un pez con un vinilo, con un jig pintado de negro, si con el color plateado hubiera picado igual. Así que eso no sabemos. Y ahora por probar he hecho una gilipollez, por qué no decirlo, le he añadido con pegamento ultra fuerte unos ojillos que compré para montar popper para pescar a mosca. ¿Veis? No creo que, como os he dicho, influyan en absoluto en que pique el pez, pero resulta que tienen una especie de bolas, a ver si lo apreciáis, y suenan. Y este sonido, al ir trabajando el pez, sobre todo por el fondo, esto sí es posible que atraiga la picada del lucio o la lucioperca. Así que se los he puesto. Lo probaré, veré, ¿veis? Son un tanto afeminados porque tienen hasta pestañas, pero quién sabe. Los voy a probar, ¿veis? Qué chulo queda. Este en rojito. Este suena algo menos, pero ya os digo que suena. Y al dar golpes es una manera también de atraer a los depredadores. Así que nada más. Con lo que os he dicho, creo que queda claro con los jigs que yo pesco y que más utilizo. Así que nada más os digo, solo es cuestión de probar. Anda que si los ojitos funcionan, ya veremos. Lo normal es que después de 4 o 5 lances se caigan, aunque el pegamento este es muy duro. Ya os iré contando. El primer día que saque alguno con estos montajes, lo publico seguro. Pues nada más. Hasta luego.
muchachos.